tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Sean bienvenidos al capítulo 6 del curso Taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Ovalle. Como siempre, mi compañero Eduardo Bonilla y una servidora, Isela Pacheco, los invitamos a que nos acompañen a seguir el programa, ya que este capítulo Ovalle Fernández hablará de distintas consideraciones científicas, como el ancestral paradigma newtoniano-cartesiano, así llamado, por supuesto, en honor de sus creadores, Isaac Newton y René Descartes. Eduardo Bonilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Isela. Amigos, les agradezco que sigan en nuestra sintonía. ¿Alguna vez te has cuestionado qué somos los seres humanos? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien o el mal? Pues las respuestas a estas interrogantes es otro de los interesantes temas que toca nuestro conferencista en este capítulo. Asimismo, en su plática, Ignacio Ovalle no nos permitirá pasar por alto los principios de indeterminación y de las variables ocultas, no locales, y aborda el enfoque de la relatividad y fenómenos como el tiempo, la velocidad, la materia, el sol, las estrellas, el universo, profundizando un poco en sus respectivas dimensiones, para así procurar formarnos la propia. Bueno, pues en la actualidad estamos atravesando por un momento en el que ha empezado a entrar en crisis un nuevo paradigma. El paradigma que se ha mantenido vigente, que está vigente, todavía está vigente en nuestros días, y que es un paradigma que se conoce con el nombre de newtoniano-cartesiano, porque se debe al pensamiento de Newton como de René Descartes. Se dice cartesiano porque en aquel entonces firmaban en latín, y René Descartes firmaba Renatus Cartesius, y quedó como lenguaje cartesiano, pero es él. Bueno, ¿cuál es ese paradigma? Es el paradigma, también se le llama, del mecanismo de relojería, el paradigma newtoniano cartesiano, que se contempla al universo como si fuera eso, un mecanismo de relojería. ¿Cuáles son algunas de las afirmaciones básicas de ese paradigma que aún está vigente? Para hacerte fácil la cuestión, porque yo tampoco soy un profesional de la física ni nada parecido, te voy a enunciar voy a pronunciar algunas frases que representan nociones que consideramos establecidas. Y sin embargo, ninguna de ellas se sostiene de manera absoluta. Es decir, el mundo parece así, como te lo voy a decir, pero el mundo no es como parece. Primera, el universo es tridimensional. Es decir, todo tiene altitud, anchura y profundidad. Bueno, sí, claro, así parece, pero el mundo no es así. Solamente en una de sus perspectivas. Otra, el tiempo es absoluto. Corre igual en todas partes y para todo mundo. Pues fíjate que no es así. Corre de manera diferente en cada lugar, según donde estés. Tercero, la materia y el espacio están absolutamente separados. Falso. Cuando yo fui a la escuela elemental, a la primaria, me aprendí de mi maestra una frase que se me quedó grabada para siempre, de qué es un cuerpo. Definición de cuerpo. Cuerpo, aprendí entonces, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Falso. Bueno, pues así funciona para ciertos efectos. Pero si tú crees que el universo es así, falso, no es así. La materia es substancia, es decir, todo está hecho de cosas cada vez más chiquitas, como ocurre con el átomo. Bueno, en cierto nivel, pero esa no es toda la realidad. Y el último, bueno, hay independencia absoluta entre el observador y el fenómeno observado. Ahora sí, por favor, licenciado, no me diga que estamos revueltos. Pues desgraciadamente tampoco esa afirmación se sostiene. Es decir, esto último es lo que se debe básicamente a René Descartes, que hablaba de la res cogitans y la res extensa, es decir, las cosas físicas y el sujeto que pensaba las cosas.
¿Y cuáles son las evidencias, las anomalías que han venido a poner en crisis este paradigma que te estoy mencionando? Pues varios lenguajes. En lugar de ocuparme de destruir o combatir cada una de estas afirmaciones que hasta ahorita he mencionado, en lugar de eso, voy a describir el tipo de lenguajes que los pusieron en crisis, porque todos ellos contribuyeron a hacerlo. Y en este momento voy a empezar con el primero de esos lenguajes, que es el de la mecánica, o más correctamente denominable, física cuántica. Como esta sesión, esta segunda sesión del día de hoy, pues, con ustedes, puede implicar, por la hora en que se desarrolla para algunos, después de haber tomado algunos alimentos o algo, alguna especie de fatiga, cansancio, así algo como sueño, si es que lo llegas a tener. Te quiero decir que quienes se sientan medios cansados, aprovechen para echarse un coyotito, porque de todas maneras no vas a entender nada. Y no vas a entender nada, no, ni siquiera porque yo lo vaya a explicar mal, que puede ser, sino porque es un lenguaje, hay quienes deben haberse asomado a él, por supuesto, pero no es por eso, es que es un lenguaje totalmente contraintuitivo, es decir, no corresponde con las realidades de la vida cotidiana. Lo único es que tu vida cotidiana no es sinónimo del universo, sino hay muchos planos de realidad. ¿Y en dónde se aplica la física cuántica? La física cuántica se aplica para el mundo de lo infinitamente pequeño, es decir, para el mundo atómico y subatómico, no para el mundo de tus sentidos cotidianos, para ese no. Por esa razón, a lo mejor, y debo advertirlo, de todo, probablemente de todo este curso, esta es la parte más abstracta, pero para quienes tengan interés en asomarse a esto, te deja muchas enseñanzas, cuando menos a nivel subconsciente, y para reconocer que este universo es infinitamente más rico de lo que jamás habíamos imaginado. ¿Cómo empezó este tema de la física cuántica? Un hombre llamado Max Planck, que recibió el premio Nobel en 1916 o 18, ahí luego te lo preciso, pero que es uno de los físicos teóricos más importantes que ha tenido aquel país. El instituto más importante de física de Alemania es el Instituto Max Planck. Estaba un día ocupado en esas ociosidades a que se dedican los científicos, midiendo el calor que despedía un cuerpo, la radiación. Como cuando tú te acercas una mano a la mejilla, pues antes de que te la toques sientes el calorcito, y si sales al sol, pues sientes la radiación del sol. Bueno, lo que estaban midiendo era eso, y encontró un dato verdaderamente importante. ¿Cuál es? Que a medida que aplicaba calor en un cuerpo de manera creciente, la radiación se manifestaba a la par. Nada más que ocurrió que cuando alcanzó los 2000 grados centígrados y aquella placa de acero adquiría la coloración ultravioleta, que no es perceptible por el ojo humano, cuando siguió aplicando calor al cuerpo, de este lado no pasaba nada después de los 2000 grados centígrados. ¿Y cómo es posible? Pero después de aplicar un poco más de energía, algo ocurrió. Y luego más adelante, cuando siguió haciendo lo mismo, volvió otra vez a ver una manifestación de la radiación. Y luego más adelante también. Pero había saltos, había huecos. Es como si en el nivel subatómico la naturaleza supiera dar pasos de 20 centímetros, o de 40, o de 60 o de 80, siempre múltiplos de 20, porque tomé la medida de pasos de 20 centímetros. Se llama la constante de proporcionalidad de Planck, pero no sabe dar pasos de 35 centímetros. Hay un ejemplo más claro.
Tú tomas una jarra de agua y viertes el agua en unos vasos, en otro recipiente. El agua sale de manera continua. Bueno, imagínate que no tuvieras agua en estado líquido, sino en estado sólido, hielos. ¿Ya ves que los hielos luego se pegan? Entonces, al vertir ese líquido a otro recipiente, a veces salen pegados, es decir, múltiplos exactamente del mismo tamaño. Eso es lo que encontró. Pero decía, ¿cómo es posible que no haya continuidad? Lo que encontró Max Planck es lo siguiente, que la materia ni absorbe ni emite energía de manera continua, sino cuantizada. Quantus, lo que quiere decir en latín, es cantidad, quantus o cuanta. Por eso te lo represento como un paquete. Es como si la naturaleza viniera empaquetada. Y de ahí derivó que le diera el nombre de física cuántica. Alguna vez vas a escuchar en conversaciones, en debates, que por extensión, como metáfora, alguien diga, bueno, esto implica un salto cuántico. Pues el salto cuántico es esto, que había espacios en que no había explicación posible de ese vacío. Después de él, me refiero de Max Planck, esto ocurrió en el año de 1900, parece corrido, pero no es así. Unos años después, 5 años después, Einstein encontró, también fue joven, míralo. Einstein, ¿qué fue lo que encontró? Einstein lo que encontró planteó una duda. Él dijo, ¿qué se me hace que la luz no es una magnitud de onda? Cosa que ya estaba establecida desde años antes por Maxwell y por otros, aunque siempre hubo la discusión. Pero Einstein lo que dijo, ¿qué se me hace que la luz no es una magnitud de onda? Sino que la luz son cositas, fotones se llaman, es decir, una especie de mini partículas, un fenómeno cuántico, que salen despedidas a una extraordinaria velocidad. ¿Y por qué se planteó esto Einstein cuando todos sabemos que ahí también hay una magnitud de onda? Ahorita voy a ir por lo siguiente. Él dice, mira, las ondas se propagan en algo. Por ejemplo, si tú tienes ondas en un estanque, esas ondas se propagan en agua. Lo que vibra es el agua. En el aire, por ejemplo, el sonido, cuando yo emito la voz, me oyen acá atrás y allá, porque se esparcen de una manera esférica, es decir, se propagan en aire. Pero ¿cómo es posible, se pregunta Einstein, que nos llegue la luz de las estrellas más distantes si, como ya se había comprobado que no había éter en el espacio exterior, ¿cómo es posible que nos llegue la luz de las estrellas si en ese espacio hay un inmenso vacío? Como quien dice, nos llega la luz de las estrellas, ¿por qué? ¿Qué es lo que está vibrando ahí? ¿Quiere decir que hay vibraciones en nada? Y por esa razón dice, no, el fenómeno de la luz no es un fenómeno vibratorio, sino son partículas. El hecho es, y el tema se mantiene hasta hoy, que es sorprendente, la luz es las dos cosas simultáneamente. De conformidad con cierto tipo de experimentos, el experimento que hace el observador, la luz se comporta como onda y es absolutamente imposible que se comporte como partícula. Pero en otros experimentos se comporta como partícula y es absolutamente imposible que se comporte como onda. ¿Y de qué depende que se comporte de una o de otra manera? Del experimento que haga el observador. Primera vez en que se advierte que el observador no está enteramente disociado o separado del fenómeno que está observando. Ya luego hubo otro señor, uno llamado, no tiene mayor importancia, Luis de Broglie, que dijo que
casi suena así como a concertación política, porque dice que la luz son ondas corpusculares o corpúsculos que vibran. Este es, en el fondo, no nos lo resuelve, sigue siendo algo que está vigente. Bueno, pero a partir de este tipo de observaciones y conforme el hombre empieza a penetrar más y más profundamente en ese mundo subatómico, se encuentra que aunque siempre había sospechado que los átomos eran muy chiquitos, ¿qué tan chiquitos? Y conforme se fue adentrando en el conocimiento, la sorpresa fue mayúscula. ¿Por qué? Aquí tenemos la clásica representación, no es que los átomos sean así, es una representación metafórica, pero bastante aceptable. Y cuando uno se pregunta de qué tamaño es un átomo, hay que utilizar unas metáforas. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una pelota de béisbol o de tenis, pero de acero, es decir, una pelota de acero de ese tamaño, de ese tamaño. ¿De qué tamaño vienen a ser los átomos que forman parte de esa pelota de acero, de ese tamaño? Bien, pues amplificando esa pelotita al tamaño del planeta Tierra, si ya esa pelotita la amplificas hasta el tamaño de la Tierra, el átomo vendría a ser poco más o menos del tamaño de una cereza o de una canica. Ese es el número de átomos que cabría allí, en esa bolita. Pero si tomas esa cereza, que es todo este átomo, y a su vez la amplificas al tamaño, esa cereza, de una ciudad mediana, grande, como es la ciudad de Jalapa, ¿de qué tamaño vendrían a ser las partículas subatómicas? Ya no todo el átomo, sino estas partículas pequeñas que se llaman electrones. Pues vendrían a ser poco más o menos como las motas de polvo que ves entrar en una habitación oscura cuando entra un rayo de luz, que ves flotar cuando entra un rayo de luz. Así sería. Ahora bien, esa pequeñísima partícula, el electrón, si la amplificaras al tamaño de una pelota, como es una pelota de básquetbol o de fútbol, soccer, siendo así, ¿cuál vendría a ser la distancia proporcional que hay entre un electrón y otro electrón de un metal como el que tienes en tu reloj? Hay un metal como el acero. Aquí está un átomo con sus electrones y el átomo de junto, con el que se ve todos los días. Buenos días, señor electrón, buenos días. ¿A qué distancia crees que si amplificas este electrón al tamaño de una pelota de fútbol soccer, a qué distancia crees que quedaría el electrón vecino? Bueno, para no enredarte demasiado la vida, quedaría más o menos a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y entonces tú dices, oye, sí, ¿y en medio qué hay tú? Cuando los científicos son sinceros, te dicen, pues no sé. Cuando se intenta llenar ese vacío, te contestan, un campo de energía. ¿Pero qué? Además, estas partículas son inconstantes, aparecen y desaparecen. Y estas que he mencionado ahorita, los electrones, hoy, antes había nada más 3 partículas, protón, neutrón y electrón, lo que se sabía. Hoy hay más de 200 partículas subatómicas y algunas, como los quarks, como los gluones y otras, son cientos de miles de veces más pequeñas que un electrón. Y sin embargo, date cuenta, de eso estamos hechos, de eso estamos constituidos. Imagínate a estas distancias astronómicas que tú pudieras, con la imaginación se puede hacer, no en la realidad, que pudieras viajar en una nave, en un cohete,
como se presenta en las películas de fantasía, que te pudieras meter en tu cerebro y viajar por allí. Pero por favor, a nivel subatómico, no a nivel celular. Esto es muy grande, una célula tiene millones y millones de átomos. No, a nivel atómico y subatómico, a ese que estamos representando de estas distancias atmosféricas, y que pudieras viajar hasta esos niveles de partículas subatómicas y menos. Con estas distancias astronómicas, ¿qué es lo que verías viajando allí? De pronto, pues se te desplegaría un cosmos interior. Verías una estrella por allá, un resplandor por acá. Haz de cuenta que de pronto, contemplando eso, te detuvieras y dijeras, ¿y esto? Piensa. ¿Qué es el pensamiento desde esa magnitud y desde esa dimensión? Vuelvo a plantear la pregunta, ¿qué somos los seres humanos? Porque eso existe allí. ¿Qué son los celos? ¿Qué es el amor? ¿Qué son los disgustos? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el empeño? ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Desde esas dimensiones. Y sin embargo, la pregunta es esta, ¿y eso existe o no existe? Existe. Queda pendiente saber por qué y cómo existen y se pueden manifestar esas dos cosas, la justicia, la belleza. Es otra vez, ¿cuál es el sitio que ocupa el ser humano en el cosmos? Y luego, para colmo, como lo sabe cualquiera de nosotros, se encontró que en esas partículas, vienen y nos dicen, que en esas partículas infinitamente pequeñas se concentra una energía prodigiosa. Y los seres humanos, primero, se ríen. La primera respuesta de la ignorancia es el relajo, la burla, la risa. Pero dicen, no, ahí se concentra una gran energía. El mundo no lo cree hasta que por primera vez pues se manifiesta con las bombas atómicas. Y entonces el mundo calla y dice, pues ¿qué se me hace que estos señores tienen razón? Están diciendo algo que es importante. ¿Por qué? Lo que está en el fondo de ese tipo de explicación es algo que otra vez Einstein, también gran cabeza, qué barbaridad, viene y nos dice poco más o menos lo siguiente. A través de una fórmula que es esta, la fórmula más popular de las matemáticas en el mundo, se la sabe mucha gente, que es energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo la repito como perico, porque yo no te la puedo despejar matemáticamente, pero por fortuna, Einstein lo explicó con palabras para seres comunes y silvestres como tu servidor. ¿Qué es lo que dice, lo que quiere decir esa fórmula? Lo que quiere decir es que todo el universo es simplemente una sopa de energía. Y que donde ves materia, donde chocas con materia, lo único que está ocurriendo es que esa energía está altísimamente concentrada. Nada más. De modo que aquello de que cuerpo es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, déjame recordarlo, no se sostiene porque en realidad simplemente es un problema de grado de densidad. Hay partes en que está sumamente dispersa y hay partes en que está altísimamente concentrada. En el fondo no hay diferencia, salvo esa, entre energía y materia. De modo que todo lo que es materia, siendo energía altísimamente concentrada, se podría decir que en esa sopa de energía donde ves materia, es como grumos de aquella sopa de energía. Y tú puedes darte cuenta que nosotros los seres humanos, que somos materiales, pues desde ese punto de vista somos grumos, pues somos unos grumos bien interesantes. ¿Por qué? Porque somos grumos capaces de preguntarse qué diablos son los grumos y qué estamos haciendo aquí, que es el fenómeno de la conciencia. Y para concluir con este extraño lenguaje, nos entregan, hay varias, yo solamente te voy a mencionar dos paradojas.
del mundo cuántico. La primera es la que se conoce con el nombre de principio de indeterminación. También le llaman de incertidumbre, pero es mejor de indeterminación, que fue enunciado por primera vez por un señor llamado Heisenberg, que recibió por eso el premio Nobel en 1932, y que lo que dice es lo siguiente: los hechos, fíjate bien en la afirmación, los hechos subatómicos no están determinados, sino son solo una probabilidad que se define otra vez por el modo en que el fenómeno es observado. El primer dato es este, que los hechos subatómicos no están determinados. Pues no estábamos comparando el mundo de la libertad con el mundo del determinismo. Ahora vienen y me dicen que la materia analizada en profundidad no es un fenómeno determinístico, sino solo una probabilidad, y le queremos negar al ser humano la libertad. Sigue diciendo Heisenberg, lo que nosotros observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta e influida por nuestro modo de interrogación, es decir, de preguntar o de investigar. Hay otros que van más lejos. Un señor Niels Bohr dice, bueno, te digo como lo dice, en lugar de dar mi opinión, nada existe hasta que lo medimos. Para que tengas una idea cuáles son las consecuencias de esto, tú vives en este mundo, en este nivel, en este plano. Si viviéramos en el plano cuántico, te podría ocurrir lo siguiente. Tú aquí vas en tu carro, digamos, y vas manejando y ves el velocímetro y saber a qué velocidad voy. A 60 kilómetros por hora, y sigues manejando. Si vivieras en el mundo cuántico, si no ves el velocímetro, el carro no se mueve. ¿Lo entiendes? Pues no, ¿para qué me dices que sí? Este mismo señor, Niels Bohr, él es escandinavo, a propósito de lo que te acabo de decir, dice, mira, es tan contraintuitivo todo lo cuántico, con excepción de que es el modo más preciso de medición que hoy se conoce. Dice, es tan contraintuitivo que cuando alguien explica por primera vez el fenómeno cuántico a cualquier auditorio, si sale alguien por allí que dice, sí, ya entendí, es la mejor demostración de que no ha entendido nada, porque si dice eso es absolutamente una mentira. Se puede asimilar, se puede pensar en eso, pero no se puede trasladar a experiencia concreta. Y la otra paradoja es un poquito más sorprendente, y con esa voy a terminar este segmento. Se conoce con el nombre de variables ocultas no locales, y tiene que ver mucho con la noción de no separación o entrelazamiento, si quieres que le llamemos así. También se conoce o se ejemplifica con algo que se denomina la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, EPR. No tiene nada que ver con el movimiento guerrillero aquí de Guerrero del EPR. Este es otro, Einstein-Podolsky-Rosen. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, más o menos lo siguiente, aquí te lo describo. Se alcanza a ver, pese a la distancia. Mira, lo que se dice es que cuando en un campo de energía dos partículas subatómicas han estado entrelazadas, es decir, son gemelitas, responden recíprocamente la una a la otra, como ocurre con la electricidad, polo negativo, polo positivo, o femenino, masculino, una de tantas polaridades de la naturaleza. Y resulta que si esta está girando hacia la derecha, esta está girando hacia la izquierda. Si le cambias el movimiento a una, la otra cambia inmediatamente. A ese movimiento le llaman spin, que en inglés quiere decir rotación, pero se le llama spin. Bueno,
Resulta que si esta gira para acá, esta está girando para acá. Lo interesante es que si le cambias el movimiento o el spin a una de esas partículas, la otra cambia no rápido, simultáneamente, en el mismo momento. Bueno, dicen, está bien. Lo interesante está en que si tú tomas una de estas partículas y te la llevas a París y la otra te la llevas a la Luna y ahí están girando así, cuando le cambias el spin a una, la otra cambia, pero no rápido, simultáneamente. Bueno, perdón, ¿qué no lo que más rápidamente se desplaza en el espacio es la luz? Pues sí, hasta donde se ha medido, sí. Pero este fenómeno lo contradice. ¿Por qué? Porque si esta partícula le quisiera decir a esta, oye, me cambiaron el spin, a su hermanita gemela, le dice, cambia tú. No han salido las noticias a la velocidad de la luz cuando esta ya cambió. ¿Y dónde está la explicación? Einstein, Podolsky y Rosen murieron, cuando menos Einstein murió, negando que ese fenómeno fuera posible. Hasta que, por el año de 1982, un señor llamado Alain Aspect, en el Instituto de Óptica de la Universidad de Orsay, en París, realizó por primera vez la separación. Y a partir de entonces se ha confirmado con una serie de demostraciones. Yo te muestro aquí, para concluir este bloque, una comparación entre lo que es la física clásica, donde nos movemos, y la física cuántica. En la física clásica las cosas están allí y simplemente se registran. En la física cuántica el fenómeno solo existe hasta que es observado. Es decir, aquí hay un pececito, el pececito sigue allí y se convierte en pescado cuando este señor lo atrapa. Y se ve, pero siempre estuvo allí. En la física cuántica hay un fenómeno de indeterminación. Se dice, por ejemplo, que es como que los electrones o las partículas subatómicas son como un ave muy tímida. O sabes dónde está, o sabes a qué velocidad vuela. No puedes saber las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando iluminas la habitación es un ave tan tímida que se queda quieta. Tú no tiene velocidad, sabes dónde está. Y cuando apagas la luz vuela, pero no puedes medir no puedes saber dónde está. Poco más o menos es la metáfora que se maneja. Y aquí en la paradoja esta, para que lo comprendamos quizá un poquito mejor, imagínate que llegan dos pescadores y depositan esas dos peces, pero imagina partículas subatómicas, una metáfora, es una figura, y las ponen en un estanque donde interactúan, se funden las dos, y luego levantan estas compuertas para que el agua de este embalse pase a estos dos reservorios, a esos otros depósitos. Y después este señor se pone a trabajar, a pescar, mientras que este de baquetón se queda dormido. La sorpresa es que cuando este saca el pez sale solito del otro lado, aunque estos estanques estén incomunicados. ¿Por qué? No se sabe. Hay que decir cómo suena. El fenómeno existe, la explicación todavía no. Y para complementar, aquí te muestro de este género de publicaciones cómo en un mundo clásico esto es imposible de ser aceptado. Ese entrelazamiento representa una característica de nuestro mundo que nos resulta a tal mundo nueva, como dice allí, que incluso los expertos encuentran muy difícil pensar en él. Y acá dice, los objetos entrelazados se comportan como si estuvieran conectados entre sí, con independencia de lo alejados que se hallen el uno del otro. La distancia no atenúa en lo más mínimo el entrelazamiento. Explícatelo. Es decir, todo está entretejido. Más que entender el universo como un edificio en el que se van poniendo ladrillos, la figura sería la de una tela de araña en la que jalas un hilo y todo lo demás vibra.
Y quizá el último dato que te entrego ahorita, esto del entrelazamiento, dice, si los dados pudieran estar entrelazados como lo están las partículas cuánticas, cada par entrelazado daría el mismo resultado, aun cuando se lanzaran a años luz, ya no digas la luna, a años luz de distancia o en instantes muy diferentes. ¿Qué proximidad tecnológica cuántica está ya tocando la puerta? Aquí es muy difícil que alcancen a ver muy lejos, pero te lo leo. Las computadoras se van a medir, no sé, 10 años, no en bytes, sino en qubits, es decir, en bytes cuánticos. Y por esa característica del entrelazamiento y la simultaneidad, van a manejar algo más que el lenguaje binario que dará este resultado. Un computador clásico, digamos un Pentium 4 de ahora, común y corriente, si se dejara prendido durante aproximadamente 150,000 años, sin apagarlo un instante, te podría dar los números primos, no, una X cifra, no intentaré explicar lo que son los números primos, unos números, puedes resolver un problema, ¿cuántos números primos hay en una cifra de 300 dígitos? Tardaría 150,000 años. Un computador cuántico tardará poco menos de un segundo. ¿Te das cuenta de lo que viene? Claro, por supuesto que todos nosotros podemos ignorarlo. Después de ver este tipo de lenguajes como el cuántico, es probable, no seguro, que tú te preguntes o te digas a ti misma como persona, por el título del curso, conciencia, valores, humanismo, que tú digas, caramba, pues por el título yo venía por paz, y ahora ya no sé ni de qué está hecho el suelo que piso, pues estoy peor que como estaba, como quien dice, licenciado, déjeme como estaba, porque estaba mejor. Bueno, pero no es así. ¿Por qué? Porque, déjame señalarte lo siguiente, porque cuando nos instalamos en los prejuicios, cualquiera que este sea, cuando nos instalamos en ellos, ello no ayuda, ni a la conducta ni a nada. Los prejuicios son prejuicios y son estorbos para el desarrollo de la persona. Conformarse con pensar que el mundo es tal exactamente como lo estamos viendo, es reducir, y déjame utilizar una palabra venerable, es reducir la creación a un mundo de juguete, hombre, un mundo de cuerda, demasiado sencillo. Inclusive para las personas que tienen creencias religiosas, que piensan en Dios, en el Creador, perdóname, toda esta complejidad te habla de una creación y de un mundo infinitamente más rico, poblado de muchísimas más maravillas que las que habías imaginado. Y de esa grandeza, de esa infinita riqueza y complejidad, formas parte tú. De tal manera que asomarse a la naturaleza es una manera indirecta de asomarte a lo que te da sustento, a tu propia la realidad, porque también estamos hechos de materia. Entonces nos ayuda a reconocer esa grandeza. Además, no quiero decir que te especialices, no, nada más de cuando en cuando prestar oído a algunos de los prodigios que van apareciendo en el conocimiento humano, poner un poquito de atención de cuando en cuando, porque si no, negarse de plano a reconocer no estas verdades, sino estas dudas, estas realidades, estos descubrimientos, equivale a asumir la misma posición que tuvieron los clérigos que juzgaban a Galileo, cuando dijeron, no me asomo a tu telescopio. ¿Por qué? Por las ganas de seguir en el conflicto, es decir, de instalarnos en la ignorancia o en la limitación. Pero además, como yo te decía,
esto hace un trabajo por su propia cuenta en el nivel subconsciente. ¿Por qué? Porque te recuerda algo que muchas veces hemos olvidado, tal vez desde niños, que es la capacidad de maravillarte y de saber que hay muchas cosas más, y eso hace crecer, por supuesto, el alma humana. Bueno, después de ese lenguaje, me voy a asomar a otro que también ha puesto en crisis los paradigmas de nuestra época, concretamente el newtoniano cartesiano. ¿Y cuál es? Es el lenguaje de la relatividad. Estas realidades tienen, o este lenguaje tiene tantas sorpresas como el de la cuántica. Nada más que como hemos oído hablar más y durante más tiempo de la relatividad, pues como que estamos ya más acostumbrados y lo aceptamos con un poquito de menos sorpresa, pero son igualmente profundas los elementos de novedad que uno encuentra y también contraintuitivos. ¿Cuál es uno de los temas clásicos que se tratan cuando se aborda el enfoque de la relatividad? Pues la noción del tiempo. Conforme a la física clásica, los conceptos antes, después, simultáneo, tienen un significado absoluto. Como decía, el tiempo corre igual en cualquier parte. Cuando se asoma uno a este tipo de lenguaje, empieza a descubrir que las cosas no son así. Quizá debo haber señalado antes que cuando se habla de la relatividad, aunque se aplica en muchos niveles, la mayor parte de los ejemplos y de los descubrimientos provienen, en este caso, no del mundo de lo infinitamente pequeño, este mundo atómico y subatómico a que aludía antes, sino al mundo de lo infinitamente grande. Es decir, básicamente se constata en el estudio de las distancias astrofísicas. Pero empecemos por nuestro mundo para poder ejemplificar y entender lo que ocurre más allá. Aquí en nuestro medio podemos darnos cuenta de que nuestra manera de percibir con los sentidos no siempre es uniforme. Por ejemplo, tú estás de pie en un lugar y ves que cae un rayo. Tú ves que primero aparece el relámpago, el fogonazo, y después llega el ruido. Si tú tuvieras junto a ti a un invidente, digamos, seguramente el invidente al oír el trueno te va a decir, mira, cayó un rayo. Y tú podrías decirle de mal modo, sí, mano, pero desde hace rato. ¿Por qué? Porque lo percibiste un poquito antes. Cada quien percibe a su manera. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de la luz es más rápida que la del sonido. El sonido aquí en el aire se desplaza más o menos a 300 metros por segundo. En el agua es mucho más rápido, por ejemplo, también. No hay una sola velocidad. Por eso cuando estás, por ejemplo, adentro de una alberca y te sumerges y hay un ruido metálico por allí, no sabes de dónde viene. Porque el oído humano, la separación de nuestros dos oídos, no alcanza a una velocidad mayor, creo que es 3 veces más rápido el sonido en el agua, no alcanzas a percibir la diferencia de llegada para saber por dónde viene el sonido, y en el aire sí, pero total, es mucho más lento. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre estás percibiendo el pasado. Cuando yo te hablo aquí a ti, aunque tenemos bocinas y el micrófono, tú no me estás oyendo en el mismo momento en que yo estoy hablando, me estás oyendo casi en el mismo momento, y aquí el casi es importante. ¿Por qué? Porque hay un pequeñísimo lapso entre que yo emito el sonido y llega a tus oídos. Es casi, no tiene mayor importancia, pero en el relámpago o en un trueno, o en un cañonazo, en un cohete de las fiestas, sí te das cuenta que hay un lapso. Y cuando hago ademanes aquí, cuando me muevo, también te da la impresión de que me estás viendo hacer esos movimientos en el momento en que los estoy haciendo. Pero tampoco es así. Estás viendo que los hago casi en el mismo momento en que yo me muevo. ¿Por qué?
porque también hay un lapso muy corto entre que hago el movimiento y tú lo percibes. ¿Por qué? Porque la luz, que es la que te traslada la imagen lumínica, la luz se desplaza a una velocidad casi exactamente de 300.000 kilómetros por segundo, que equivale a más de 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Pues entonces es rapidísimo. Bueno, sí, rápido y todo, pero no lo ves al mismo tiempo, sino casi. Ahora, eso en nuestro nivel de realidad no tiene, la verdad, la menor importancia. Pero cuando nos trasladamos a las distancias astrofísicas, eso de que siempre estamos percibiendo el pasado ya adquiere otra connotación. Imaginemos que aquí está nuestra Tierra y que acá hay un planeta que denominaré el planeta X, que está colocado a 2000 años luz de distancia. ¿Qué quiere decir 2000 años luz? Bueno, que si te montaras en un rayo de luz, ese rayo de luz tardaría 2000 años en llegar hasta ese planeta. Bueno, imaginemos que en él ha crecido una civilización formidable, que ha desarrollado una extraordinaria tecnología que les permite observarnos en este mismo momento. Nos están viendo. Suponiendo que estuvieran observándonos en este momento desde ese planeta, ¿qué estarían viendo? Pues estarían viendo poco más o menos el nacimiento de Cristo. Porque como Cristo nació hace más o menos 2000 años, la imagen de sus hechos apenas está llegando a ese planeta. Digamos más o menos, porque ya estamos en el 2005, pero Cristo no nació en el año 0, sino ya había iniciado la contabilidad. Luego tú sabes, ¿te acuerdas el lío de si el siglo comenzaba en el 2000 o en el 2001? Todo fue por culpa de un señor, un clérigo llamado Dionisio Exiguus, que quiere decir Dionisio el chaparrito, el chiquito, que a la hora de hacer la contabilidad del nacimiento de Cristo, lo hizo nacer en el año 1, no en el año 0. Y tú sabes que, por ejemplo, los bebés no nacen con 1 año de edad, nacen en la contabilidad 0, y al año cumplen 1 año. Pues la era cristiana nació con 1 año de edad, y ahí empezó todo el desorden. Pero al margen de esos detalles, que son irrelevantes, lo importante es que aquí estarían viendo el nacimiento de Cristo, no lo que está ocurriendo ahorita. Y si hubiera un planeta que estuviera colocado, el planeta Y, más o menos a 3000 años luz de distancia, y también allí se hubiera desarrollado una civilización con portentos de observación semejantes, si ahorita nos estuvieran observando, ¿qué estarían viendo? Lo que ocurrió 1000 años antes de Cristo. Como quien dice que las noticias, para ellos no ha llegado el Evangelio, no puede llegar hasta dentro de 1000 años. O sea que Cristo no nació al mismo tiempo para todo el universo, sino va naciendo, cuando menos desde el punto de vista de la percepción. Tú podrías decirme, no, ese acontecimiento, como todos los demás, ocurrió al mismo tiempo para todo el universo. Ahora, que a estos idiotas les llegue tarde el correo de luz, esa es otra historia. Pero las cosas ocurrieron al mismo tiempo. Bueno, a eso se le puede llamar, y se le llama tiempo imaginario. Puede ser un concepto teológico, un concepto místico, y así se le llama, tiempo imaginario. Pero si nos atenemos a los hechos de la percepción y de la medición, tenemos que recordar que la ciencia adquirió o contrajo un matrimonio, dije yo, fidelísimo e indisoluble con la cuantificación. Y por lo tanto, desde el punto de vista empírico, no puedes negarlo. El solo tiempo lógico, la sola lógica que te acompaña, la mera verdad, quedó sepultada y quedó superado desde que vimos que la sola lógica con Zenón no bastaba. Ahora bien, tú también podrías decir que esto que está presentando aquí tu servidor, pues no se sostiene porque cuando menos hasta hoy, aunque se sospeche, no se ha probado
la existencia de vida en ningún otro planeta del universo. Y por lo tanto que estos hechos son falsos. Entonces vamos a invertir la visión. Vamos a imaginar que eres tú, perdona que te represente así, pero es un genérico, pues. Vamos a imaginar que eres tú quien está observando el resto del universo. Cuando eres tú quien está viendo el cielo, siempre estás viendo el pasado. No solo estás viendo el pasado, estás viendo muchos pasados diferentes. Cuando te quedas viendo la luna, no ves la luna como es, sino ves la luna como era hace un segundo, un tercio, porque como está colocada a 380,000 kilómetros de distancia, es el tiempo en que en que tarda en alcanzarte su luz. Cuando te quedas viendo al sol, no ves al sol como es, sino como era hace 8 minutos, porque está colocado a 150 millones de kilómetros y ese es el tiempo en que tarda en llegar la luz. Si Diosito tuviera al sol como una lamparita en su buró y lo apagara, aquí seguiríamos correteando sin enterarnos de la tragedia 8 minutos, después de lo cual vendría la catástrofe. Cuando te quedas viendo la estrella más cercana a la Tierra, que es Alfa Centaurus, no la ves como es, sino como era hace 4 años, porque está colocada a 40 billones de kilómetros, y así sucesivamente, hasta que cuando te vas a las distancias más lejanas, ya no hablas de unos cuantos minutos, horas o años. Las estrellas más distantes están colocadas, más o menos, a 15,000 millones de años luz. De tal manera que las noticias de sus acontecimientos o del nacimiento de Cristo, cualquier otro, por entrañable que no sea, pues no ha salido de aquí. No ha alcanzado, cuando menos no puede alcanzar desde el punto de vista empírico y atenidos a la velocidad de la luz, aquellas gigantescas distancias. Y además, otro ejemplo, como tú sabes, todos los días están naciendo nuevas estrellas. Pues amigos, este ha sido el capítulo 6 de nuestro curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio. Antes de despedirnos, queremos comentarles que en la próxima entrega el doctor Ignacio Valle hará una interesante reflexión acerca de la grandeza del universo y el polémico tema del genoma humano y la clonación. Mi nombre es Isela Pacheco y no me queda más que invitarlos a que nos llamen para darnos a conocer sus reflexiones y si están interesados en adquirir el DVD de la conferencia con todos sus capítulos, puede llamarnos al 842-3500 y si se encuentra usted en algún otro punto del estado de Veracruz, fuera del área conurbada de esta ciudad capital, antepóngale la larga distancia 228-842-3500. Por hoy muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Eduardo. Gracias, Isela. Hasta luego.